Hola, ¿qué tal? Soy Regina, soy defensora de derechos humanos de México. Bueno, un poco México, la inseguridad en el tema de las mujeres trans, hay muchísima transfobia. Lamentablemente es un cáncer que a toda la sociedad nos está matando. Lamentablemente eso tendríamos que acabarlo con la educación desde casa, inculcando a nuestros hijos el respeto a la diversidad de género. Hoy que estoy en este país, para mí ha sido difícil porque pensé que en un momento, al ser un país un poco más liberador de pensamiento, creí que no iba a sufrir transfobia. Lamentablemente, como solicitante de asilo y estar dentro de un programa de acogida, sufrí transfobia de parte de las mismas compañeras que integraban el programa de acogida, y lamentablemente las que deberían de haber hecho algo en el momento, las trabajadoras sociales, no lo hicieron porque dudaban si era una transfobia o era una pelea de mujeres. Al final de cuentas, me di cuenta que me reconocían legalmente como mujer, pero aún así me seguían viendo como un hombre. ¿Por qué? Porque cada vez que las compañeras me agredían físicamente, cada vez que me agredían verbalmente, siempre me decían: no caigas en la provocación, salte, no hagas esto. ¿Por qué? Porque al final yo no me podía defender, porque al final ellas a lo mejor consideran, no me lo dijeron directamente, pero ellas consideran que mi cuerpo es todavía de un hombre, por la fuerza. Entonces, por esa razón sufrí mucha transfobia, que al final tuve que denunciarla a un área del ayuntamiento que se especializa en delitos de transfobia, y al final, al ver que no hubo ayuda de esa parte, tuvo que intervenir mi psicóloga, mi psiquiatra, Tabla Palmexi y otras instituciones más que pues tienen un poco de relación conmigo en todo este tema de ser defensora. Entonces es lamentable que las asociaciones o programas acojan personas trans sin saber qué es una persona trans, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus emociones, de qué manera se le debe tratar. No nomás ser un número más porque conviene económicamente. Otra cosa que yo digo, el programa está súper bien, sí, el programa nos cubre lo básico, pero lo emocional, ¿dónde queda? Tú vienes de un país, cambias, y de repente lo emocional, ¿dónde queda? Más aunado todo lo que sucede, las transfobias, todo ese proceso, la verdad es algo bien difícil, que pues ahorita en la actualidad ya tengo la resolución de asilo, fue positiva. Entonces ya me da un poco más de libertad a ya no estar dependiendo de un programa donde a mí no me creían, o simplemente me decían que las personas no me odiaban a mí como Regina, sino odiaban lo que yo representaba. Entonces para mí eso es darse cuenta que no tienen conocimiento, nada, poquito, nada de lo que es una mujer trans. Entonces es algo que sí conviene que las instituciones o dentro de los gobiernos inculquen a estas asociaciones o programas, para que digan: bueno, vas a agarrar personas trans, edúcate en lo que es el tema trans, sino para evitarse todos estos problemas que son transfobia. Hola, soy Wilmer Benavides. Y yo, Kilo Recuello. Somos nicaragüenses. Y le vamos a hablar de las violaciones que sufren las personas LGBT en Nicaragua. Actualmente nuestro país vive en una dictadura bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el 2018 se ha vivido una crisis sociopolítica que, según organismos internacionales de derechos humanos, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y dentro de estos crímenes también se han cometido violaciones a los derechos humanos de la población LGBT, que han sido encarceladas, violadas, hostigadas, acosadas, incluso algunas han sido desterradas de su propio país, arrebatándoles la nacionalidad nicaragüense. Las principales personas que ejercen violencia hacia la población LGBT son las mismas personas del Estado y que se jactan de tener leyes que aprueban y apoyan a la población LGBT. Durante muchos años la población LGBT en Nicaragua ha sufrido discriminación, acoso y amenazas de muerte. Incluso muchas mujeres trans, que son las principales que sufren este tipo de violencia en Nicaragua, han sido asesinadas. Según registros del Observatorio de la Comunidad LGBT en nuestro país,
En Nicaragua se han registrado entre enero a marzo de este año, se han registrado más de 18 agresiones en contra de personas LGBT. La mayoría de las mujeres trans son las que sufren este tipo de acosos. Incluso han sido discriminadas dentro de instituciones del Estado como el Ministerio de la Familia o también el Instituto Nacional Tecnológico, donde se supone que deberían de resguardar los derechos humanos de estas personas. El mayor porcentaje de las violencias que se ha realizado durante este primer trimestre en Nicaragua han sido de entre edades de 17 a 24 años, que representa un 40% de las violaciones que se han registrado. Las principales han sido a mujeres trans y las otras a personas homosexuales. La mayoría se han registrado en la calle o en los lugares donde habitan estas personas. Nicaragua actualmente no cuenta con un marco jurídico de una ley de identidad de género, por eso es que a las mujeres trans no se les permite utilizar su nombre elegido, el nombre que ellas deciden cómo quieren llamarse, en ningún documento oficial, y tampoco lo pueden usar en los centros de estudios o en los centros laborales. La mayoría de las ofertas laborales para las mujeres trans o los chicos trans están nulas en nuestro país porque no existe esa posibilidad de poder ir a trabajar de la forma en que vos te sientas, en la forma de que vos te identifiques como hombre o como mujer. Según las leyes de Nicaragua, que se dice que no debe haber ningún tipo de violencia hacia personas que tengan una orientación sexual diferente, un pensamiento político, etc., son las primeras en perpetrar estas violaciones, e incluso que se supone que no debería haber ningún trato diferente en hospitales, han sido atendidos de mala gana, aún así, por el simple hecho de ser personas LGBT o en este caso mujeres trans. Donde se supone que las personas de la población LGBT deben de interponer una denuncia para poder decir qué fue lo que pasó porque siente que su derecho fue vulnerado, es la Policía Nacional, y en este caso la policía son los primeros perpetradores de la violencia en contra de la población LGBT. Entonces la población LGBT, las personas gay, lesbianas, trans, inter, no van a interponer una denuncia porque en ese sitio también son vulnerados sus derechos. Entonces no hay una política de Estado que proteja verdaderamente a las personas de la población LGBT. Entonces la mayoría de los casos que se registran únicamente se hacen a través de redes sociales o a través de personas que recolectan esta información para luego presentarla en los informes. Entonces no hay una cifra específica de cuántas personas han sido vulneradas, y en Nicaragua al menos el 10% de la población se considera parte de la comunidad LGBT. En estas mismas instituciones es donde se realiza uno de los mayores actos de desprecio hacia las personas LGBT. La mayoría de casos que se han registrado donde se llega a poner la denuncia, normalmente casi siempre, o el 100% de los casos, siempre se reciben burla o el típico de te lo buscaste porque así andabas vestido o así lo querías. La mayoría de los casos o las violaciones que se han denunciado han sido sus agresores encarcelados pero puestos en libertad sin ningún tipo de cargo. Sí, la mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad, y en Nicaragua hay una legislación que es sobre los crímenes de odio, y no solo se refiere específicamente a las personas de la comunidad LGBT, sino también a personas que cometen femicidios en contra de las mujeres. Entonces, esta ley lo que hace es que no ha ayudado a que se detengan estos crímenes. El año pasado se registraron 3 crímenes de odio en contra de personas trans, y actualmente las personas que cometieron estos crímenes están detenidos. La mayoría fueron condenados a la cadena perpetua, que fue una reforma al Código Penal de Nicaragua para poder introducir este término de crímenes de odio, pero en sí la institución, el Estado, el gobierno es el que ejerce la mayor vulneración de los derechos humanos de estas personas, de la comunidad LGBT. La vida diaria de una persona homosexual guineana y fuera del armario es no pensar en si vas a amanecer viva. Es la vida diaria, porque las personas que trabajan por los derechos humanos en Guinea no tienen protección.
ni del Estado, ni del entorno, ni de la sociedad, ni de nadie. Entonces, pues, ese es el día a día. Yo no sé qué pasa con la gente que vive en el armario. Yo puedo hablar de las personas que trabajan día a día, protegiendo vidas humanas, trabajando para que la vida de las personas homosexuales mejore. Y la preocupación más grande es a ver si vas a amanecer viva, porque te puede matar un policía, te puede mandar matar alguien de los poderes públicos, o el Estado el gobierno, por ejemplo, puede mandar que te maten, un familiar te puede matar, alguien que cree que sales con tu mujer te puede matar, y las personas por las que trabajas tampoco es que sean muy conscientes de sus derechos, una buena mayoría. Entonces es como trabajar a contracorriente. La única persona que sabe para qué trabaja y por quiénes trabaja es la persona LGTBIQ+, que es activista. Y ese conocimiento de saber qué haces y en qué gastas su tiempo es el único placer. La interseccionalidad es el arte de no tener sitio en el mundo y el de buscarlo tú, para ti, porque nadie te lo va a ceder. Si eres mujer, no eres un hombre, eres una persona discriminada. Si eres mujer no hetero, te van a discriminar las personas heterosexuales, por ejemplo, mujeres heterosexuales que no son LGTBIQ+. Si eres mujer no hetero y negra, te vas a encontrar con personas blancas que no creen que tú formas parte de su estructura. Si tú eres una mujer sin derechos que toma el derecho a la libertad de expresión para escribir libros, vas a encontrarte con que en el mundo de la literatura tú no tienes un lugar, porque los libros y el derecho a expresarse es un derecho de hombres. La interseccionalidad es esa búsqueda eterna, es una pelea eterna con el entorno, pero para poder pelear con el entorno y ganar, tienes que primero haber peleado con tu propio yo, porque tu propio yo está sensibilizado, está educado para mendigar espacios, para someterte en cada espacio. En un espacio no LGTB te sometes, en un espacio hetero te sometes, en un espacio de blanco te sometes, en un espacio no ateo te sometes, porque también soy atea. Entonces, pues, yo lo que tengo interiorizado, primero tuve que hacer el esfuerzo de aceptarme a mí misma, aceptar que yo no soy del montón y construir esas debilidades definidas así por la sociedad en fortalezas. Trabajar mi mundo interior. Solo con esa fortaleza pude enfrentarme al mundo. Sin eso no hay guerra, no hay conflicto que se puede ganar, porque tú no te aceptas a ti misma. Y a la mínima que te van a recorrer en un espacio que tú no eres de aquí, vas a empezar a temblar, vas a empezar a debilitarte, porque nadie quiere sentirse discriminada. Es eso. Para mí es como una búsqueda continua.